días, madridistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con el mejor fútbol de cantera. Estamos en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, en el Cerro del Espino de Majadahonda, para vivir la tercera jornada aplazada de la División de Honor Infantil. El derbi por excelencia de esta competición entre el Atlético de Madrid y nuestro Infantil B, o lo que es lo mismo, el primero contra el segundo de la tabla. La victoria se antoja clave para los de Juan Carlos Duque para seguir peleando por ese liderato. Así que vamos ya con los 11 iniciales por parte de ambos equipos. Por parte del Real Madrid, el conjunto entrenado por Juan Carlos Duque, formarán en portería Andrés Estaire, línea de 4 para Hugo Navarro, Aarón Kral, Hugo Mora y Dani del Pino, centro del campo para Pedro Alarcón, Hugo Álvarez y Daniel Buiza, por la derecha estará Hugo Fernández, por la izquierda actuará Nacho Villanueva y en la punta de ataque estará Diego González. Por parte del Atlético de Madrid jugará en portería Íñigo Asorey, línea de 4 para Hades Egelin, Hugo Miguel, Iván Morales y Gael Luengo, centro del campo para Alonso García, Pablo Toro y Vicente Víctor Correa, y en la derecha estará Carlos Romero, en la izquierda Enzo Contreras y en la punta de ataque Jaime Carnicero, el equipo entrenado por Pablo Pérez. Partido importante para el Infantil B, que puede marcar el devenir de esta temporada para el conjunto de Juan Carlos Duque, para seguir acercándose al liderato y para vivir el encuentro. Tengo aquí a mi lado a Quique Velasco. Muy buenos días, Quique, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Partido importantísimo para los intereses del Real Madrid, sobre todo porque es esta jornada 3 aplazada, que no se pudo disputar en su momento, en el mes de octubre, y que se disputa ahora con el liderato en juego. Pues así es, partido importantísimo porque bueno, es esa jornada que no se pudo disputar por diferentes compromisos de los jugadores de ambos equipos, pues se juega en el día de hoy y el Infantil del Real Madrid, el equipo de Juan Carlos Duque, bueno, pues tiene que ganar para recortar distancias. Es verdad que son los dos primeros clasificados, pero el Atlético de Madrid va primero, así que este partido, bueno, pues toma una importancia bastante importante, valga la redundancia, y yo creo que están muy motivados los chicos después de esa victoria del fin de semana ante el Unión Zona Norte. Partido complicado, pues este partido es también muy importante, sobre todo no perder. Sí, sobre todo conseguir sacar puntos para mantenerse ahí en la pelea. Como decías, viene el Real Madrid de ganar en la ciudad de Real Madrid, en Valdebebas, por 2-0 al Unión Zona Norte, que era el colista, pero que partido que pudisteis vivir aquí en Real Madrid Televisión. Un equipo que le puso en muchas dificultades al equipo de Juan Carlos Duque y que consiguió un resultado importante. No se pueden dejar escapar puntos en la ciudad de Real Madrid. Así es. No, siempre lo decimos, ¿no? Estos dos equipos son dos de los equipos... o los dos equipos, mejor dicho, que tienen un año menor que el resto. Entonces siempre su hándicap, pues que sobre todo los jugadores del Infantil del Real Madrid, pues vienen de esa categoría Leviná. La adaptación siempre cuesta, el enfrentarse a equipos un año mayores, pues también es un hándicap. En el apartado físico juega cuidado ese centro, a puntito de llevar ahí Jaime Carnicero, se quedó el balón rechazado. Comentabas esa diferencia de edad, claro, sobre todo, que es lo más importante. Y por ello los inicios son complicados, pero bueno, los dos han empezado muy bien. Es verdad que va a haber partidos como el de la semana pasada ante un equipo que parecía del partido del Infantil ante el Zona Norte, que parecía fácil, y sin embargo hasta el minuto, me parece que fue el minuto 70, no consiguió meter ese segundo gol que le dio tranquilidad. Un equipo que está en la parte baja, pero que a mí me gustó muchísimo. Sí. Así que bueno, es una competición difícil, que hay que estar cada partido muy metido en él, iniciarlo con mucha intensidad, muy concentrado, porque cualquier equipo te lo va a poner difícil. No hay rival fácil. Ahí está, jugando el Real Madrid, ya la recuperación por parte de Jaime Carnicero para el Atlético de Madrid. Enzo Contreras avanzando por la parte izquierda, le tapa bien Hugo Navarro, el centro rasito, lo controla sin problema Andrés Estaire. Saca Andrés, el saque el largo, tratando de encontrar a Diego González, el despeje por parte de Vicente Víctor Correa. Hay 4 cambios con respecto a ese partido del fin de semana, Jesús, los que introduce Juan Carlos Duque en el día de hoy. Bueno, al final todos aportan, pero es verdad que yo creo que en el dibujo de hoy refuerza un poquito el centro del campo, con hasta 3 jugadores, ¿no?, en esa parte de creación, esa zona de creación, y intenta, yo creo, que tener bastante posesión de balón, que eso le daría, pues, bastante tranquilidad
y que el Atlético de Madrid sufra sin balón. Y tapar sobre todo esas transiciones ofensivas, que al final el Atlético de Madrid sabemos que es un equipo que le gusta robar en zona alta y luego salir corriendo rápido para hacer esas transiciones ofensivas. También esa presencia tanto de Pedro Alarcón como de Daniel Buiza, como Hugo Álvarez, que igual está un poco más descolgado en esa parte más como de media punta, con Hugo Fernández actuando por la parte derecha, es lo que busca Juan Carlos Duque en el día de hoy. Sí, ellos el dibujo es un 4-3-3, pero es verdad que si tienes el balón, pues les obligas un poquito a tener que defender, sobre todo a jugadores importantes como Enzo Contreras, que es jugador por banda izquierda que lleva 3 goles, o Carlos Romero, ¿no? El jugador que juega en la otra banda, que también lleva 4, así que bueno, si sumas a Jaime Carnicero, que ya le conocemos de años anteriores, que siempre es un goleador, el referencia en punta, el jugador número 9, que es goleador nato, el tridente de ataque del Atlético de Madrid es muy peligroso. Bueno, pues si tienes el balón le vas a obligar sobre todo a los dos de banda a defender y a tener bastante compromiso defensivo, y eso pues te puede venir muy bien, ¿no? Para tener cuidado esa recuperación ahora. Hacerles daño. Buscaba Gael Luengo conectar precisamente, jugador que comentabas, con Jaime Carnicero, este delantero que lleva ya 4 goles en esta división de honor infantil. Saca Andrés Estaire, tratando de encontrar a Hugo Álvarez, el balón que bota, se quiere hacer con ella Daniel Buiza, en la pelea Aaron Kral, el balón todavía para el Atlético de Madrid, Enzo Contreras, jugando atrás para Vicente Víctor Correa, un jugador que pasó por la fábrica, ex canterano del Real Madrid. Ahí está Hugo Álvarez actuando, abriendo a la parte izquierda, donde aparece Nacho Villanueva para jugar atrás con Dani del Pino. Esto es mucha más posesión y el Atlético de Madrid replegado, ahí lo estamos viendo. Buen avance ahora de Pedro Alarcón, continúa Pedro, marcha de 2 contrarios, cede a la parte derecha con Hugo Navarro, puede poner el lateral blanco, le tapó bien Gael Luengo, será posesión todavía para el Real Madrid. Y dejas la parte derecha, Jesús, un poquito más para las subidas de Hugo Navarro. No tienes una referencia por delante de él, ¿no? Pero sí, bueno, pues dominas un poquito más o potencias un poco. Saque de banda de Hugo Navarro, buscando arriba el despeje por parte del Atlético de Madrid. Jaime Carnicero la gana. Balón que vuelve a Dani del Pino. Cuidado ahí la presión por parte del equipo rojiblanco. La solventa bien Dani del Pino, abriendo la parte izquierda, donde aparece Nacho Villanueva. Buena acción de Nacho, trataba de combinar con Diego González. Balón que se queda suelto, lo quiere recuperar de nuevo el equipo blanco. Ahí está Aaron Kral despejando. Hugo Álvarez para Dani del Pino. El balón despejado por parte del Atlético de Madrid. De momento sin ocasiones para ambos equipos, pero con mucha intensidad, Quique, por lo que estamos viendo. La intensidad, hombre, es un derbi, es un mini derbi en categoría infantil, y eso siempre es importante. Hay ese enfrentamiento entre dos equipos que quieren ganar, que siempre están peleando por conseguir títulos en todas las categorías, y bueno, pues ya sabemos que eso conlleva mucha intensidad en las intenciones de cada uno, así que... Y más si está prácticamente el liderato en juego. Eso porque... es, sobre todo que el Atlético de Madrid tiene un colchón más, pues, vamos a decirlo así, pero para el Real Madrid, para el infantil del Real Madrid, sí es muy importante este partido, sobre todo, como te decía, no perderlo, para seguir ahí en una distancia, bueno, pues pequeña con respecto a ellos y quedando tanta temporada por delante. Sí. Ahí está el saque por parte de Jade Segelin. El balón que será todavía. Retoma la posesión el Real Madrid. Dani del Pino en esa ubicación del lateral izquierdo. La que, bueno, también es un poco para contener las subidas del Atlético de Madrid por esa banda. Dani del Pino, sabemos que suele actuar de central, jugando en esta posición de lateral izquierdo, también para dejar esas posiciones centrales a Hugo Mora y a Aaron Kral. Un poquito el dibujo y el planteamiento es ese, ¿no? Dani del Pino es un jugador diestro que puede jugar de central, que juega de lateral izquierdo. Bueno, quitas un poquito para tener esa presencia en el medio campo y esa posesión de balón que le haga daño al Atlético de Madrid, metiendo un jugador más en medio campo. Quitas
esa posibilidad de atacar por el lado derecho. Bueno, de atacar no, porque Hugo Navarro se va a descolgar y tiene mucha llegada, sí. Pero es verdad que por el lado izquierdo pues vas a defender, vas a tener más consistencia defensiva. El planteamiento yo creo que está bien, sobre todo para este partido, para partidos puntuales, porque lo que te interesa es tener mucho control del juego, mucho dominio del balón y así yo creo que es la manera de hacerle daño al Atlético de Madrid. Así que el planteamiento es, para mí, el de Juan Carlos Duque es bueno. Ahora falta que poquito a poco pues se vaya desarrollando de esa manera, ¿no? Y ese tipo de jugadas donde hay mucho golpe de cabeza, no hay un claro dominio del balón, pues que sea el infantil B el que consiga hacerse con el balón y tener el control del partido. Todo pasa por ahí, yo creo. Ese centro del campo con muchísima calidad que tiene el infantil B, con Dani Buiza, con Hugo Álvarez, con Pedro Alarcón, también con Hugo Fernández, que va a actuar mucho por posiciones centrales. Claro, Hugo va a tener la libertad, ¿no? En ataque va a ocupar segunda de hecho, como segundo delantero, va a quedar a la izquierda, va a quedar a la derecha, bueno, media punta, ese jugador diferente que es capaz de dar ese último pase, buscar pasillos interiores y hacer daño con esa visión de juego que tiene. Sacar de banda, de nuevo Ade Segelin. El balón para Alonso García, cediendo atrás con su central, con Hugo Miguel. Abriendo de nuevo con Ades. Se marcha el lateral derecho rojiblanco. De atrás para Vicente Correa. De momento ahora aguantando un poquito el Real Madrid sin presionar esa salida. Y además lo estamos viendo, ¿eh? A quién le dejan claramente la salida de balón, al capitán Hugo Miguel. Muy pendiente de los duelos, de las marcas, ¿no? Que no se produzcan desajustes defensivos los dos equipos, ¿eh? Por eso te decía la importancia del equipo que más posesión va a tener en el partido, ¿no? Al final suelen ser partidos que se suelen decidir no solamente por los aciertos que también, sino por los errores, ¿no? Entonces es verdad que los dos entrenadores tenían claro que en estos primeros minutos errores cuantos menos. O desajustes defensivos, imprecisiones en los pases, en salida de balón, todo eso se tiene muy en cuenta. Este es un partido que todo eso puede penalizar mucho. Ojo al centro de Gael Luengo, a punto de llegar Jaime Carnicero. Y la posesión que seguirá siendo del Real Madrid. Ese centro de Gael Luengo con mucho peligro. No consiguió alcanzarlo el delantero del Atlético de Madrid. Saca Andrés Estaire para Aaron Kral. Se marcha con autoridad. Ahí Aaron rompiendo líneas de presión. Jugando con Hugo Fernández. Hubo la presión ahora de Vicente Correa. Hoja de Enzo Contreras. Intentaba marchar por el centro. Buena ayuda de Hugo Fernández ahí echando una mano. Balón para Alonso García, jugando a la parte derecha con Iván Morales. De nuevo Ade Segelin con Alonso. Ahora momentos de posesión para el equipo local. Ojo Gael Luengo. Avanza por la parte izquierda, se tira Hugo Navarro en la posesión que sigue siendo del Atlético. Cuidado Gael Luengo, el disparo arriba. El disparo arriba del lateral, que estamos viendo que tiene muchísima presencia, ¿eh? Cuando sube. Es un jugador con mucho recorrido, que le gusta apoyar las jugadas ofensivas y lo estamos viendo en estos primeros minutos. Sí, el juego de ellos está clarísimo, que es un juego ofensivo, juegan en casa y sobre todo cuando tienen balón, ¿no? Son capaces de controlar bien el juego, de los laterales avanzar mucho en su posición y ser peligrosos. Ojo ese balón, bien colocado Andrés Estaire. Abriendo para Hugo Navarro. Él quería marchar. Ahí le cerró el paso Enzo Contreras. Más atrás. Y la presión de ellos es muy intensa. Hay que tener mucha precisión en esa salida de balón. Hugo Álvarez, es Diego González, el balón demasiado largo para Hugo Fernández. Que también a Hugo Fernández le obligan, ¿no?, a hacer mucho trabajo defensivo y bueno, pues Hugo, si trabaja como lo está haciendo, luego le va a costar un poquito más, ¿no? Tiene que tener ahí el infantil un poquito de pausa una vez que roba el balón. Para que pueda aportar esa frescura que le caracteriza y la calidad que tiene en su pierna izquierda, sobre todo.
para luego esas jugadas de ataque que pueda desequilibrar el marcador. El balón para Gael Luengo, cediendo de nuevo con Vicente Correa. El control, bien ahora colocado Hugo Navarro, de nuevo el balón para Correa. Cambiando a la parte derecha por donde aparece Iván Morales. Avanza el defensa del Atlético de Madrid, juega con Gael Luengo, que prácticamente es un interior más en el esquema colchonero. Claro. A ver ese balón, si lo puede pelear Diego González. Está rodeado de 3 contrarios el delantero del Real Madrid. La recupera Hugo Miguel. Abriendo con Adesegelin. A ver esa presión de Diego, se la puede llevar, eso tiene que ser falta, no señaló nada, tampoco se quejó Diego González, a punto de hacer efectiva esa presión. Porque toca balón ya en el límite que ahí veíamos como Diego González estaba a punto de robar y toca balón justo en la última opción y juega para atrás, pero era una acción de haber robado ahí Diego bastante peligrosa. Ahora está muy solo contra 3. Está demasiado descolgado. El dibujo es un 4-2-3-1 muy claro de ellos, con 2 jugadores muy abiertos en bandas. Por eso la idea de Juan Carlos Duque de jugar con más jugadores en medio campo. Pero claro, para hacerles daño tienes que tener el balón. Y hasta el momento, salvo en alguna situación en el inicio, ahora vemos que son ellos los que tienen poquito más. Le está costando el control de ese balón y por eso les está costando y obligan al Infantil B a tener bastantes problemas y jugar bastante organizado atrás y de manera defensiva, ¿no? Ahí está el balón para Vicente Correa, avanzando. El central del Atlético de Madrid, abriendo la banda con Gael Luengo. Control orientado y cede atrás de nuevo para Vicente Correa. El toque de tacón de Enzo Contreras, la presión de Pablo Toro. Comete falta el 10 del Atlético de Madrid. La agarra del cuello, sí, claro. Bastante clara y la pondrá en movimiento ya Hugo Navarro. Jugando con Hugo Mora. Está abriendo más a la banda para Dani del Pino. Ahí es donde puede generar buenas ocasiones Dani del Pino con esas conducciones, evitando líneas de presión. Hugo Navarro de primeras para Hugo Fernández, el balón que se queda suelto. Gael Luengo. De nuevo para Pablo Toro. Pablo Toro, ese pase, la recuperación. Ay, y yo creo que no se entendieron entre Nacho Villanueva y Diego González. Porque el robo, yo creo que Diego hizo un amago como de ir al apoyo, pero también buscó luego el desmarque de ruptura a la espalda de su marca, de los centrales, y no lo entendió ahí así. Alonso García se marcha de 1, de 2, el despeje de Dani del Pino. Se lo quiere quedar Diego González, lo pelea frente a Pablo Toro. A ver quién se queda ese balón. Finalmente es Hugo Fernández abriendo para Hugo Álvarez. El toque con el exterior buenísimo para Nacho Villanueva. A ver si puede ser aquí. Nacho avanza, puede tener posición de disparo. Tapó bien Hugo Miguel. La recupera el Atlético de Madrid. Enzo Contreras. Abriendo a la parte derecha, cuidado ese balón para Jaime Carnicero de Carlos Romero. Y atento, perfecto ahí al corte Hugo Mora. Y en esas transiciones ofensivas lo comentábamos, ahí tienen mucha gente rápida y puede generar peligro sin duda el equipo de Pablo Pérez, el entrenador del Atlético de Madrid. Ojo que se marcha Carlos Romero, cuidado que puede ser peligroso. Jaime Carnicero, el remate que no encuentra portería. Y menos mal, porque era muy clara para el Atlético de Madrid. Este es el peligro de ellos, ¿no? Que tienen 3 jugadores arriba, muy ofensivos, y cuando tienen el balón, pues están adelantados y son peligrosos. Por ambas bandas, centran bien, dominan ese juego de extremos, y luego tienen a un delantero como el Jaime Carnicero que va muy bien de cabeza y es un goleador. Así que, bueno, pues hay que estar muy pendientes de las marcas. Enzo Contreras jugando en corto el saque de esquina, bien tapado por Hugo Fernández. Posesión de nuevo para el Atlético de Madrid. Nos llegamos ya a los 17 primeros minutos de esta primera mitad, jornada 3 aplazada de la División de Honor Infantil. El derbi por excelencia en la capital, Atlético de Madrid, Real Madrid. Buscando alternativas ahora Gael Luengo, finalmente juega con Pablo Toro
El centro de Gael. Bien colocado, Aaron Clark para despejar. Posesión todavía para el Atlético de Madrid. Saca rápido Gael Luengo. Para Enzo Contreras, el despeje de Diego González. Aparece Iván Morales jugando con Ades Segelin. Iván Morales mantiene todavía la posesión. Ahí se la lleva Carlos Romero. Y buen despeje ahora de Dani del Pino. Y más aún de Hugo Álvarez. Ojo a ese balón. Cuidado Gael Luengo dentro del área. El despeje de Aaron Kral. La pelea Hugo Fernández. Quien se la lleva finalmente es Vicente Correa. Avanza el jugador del Atlético de Madrid jugando para Gael Luengo. El centro, el segundo palo. Y no conecta el remate Carlos Romero. Se pierde la ocasión. Los mejores minutos del Atlético de Madrid en el partido, sin duda, Quique. Sí, están teniendo mucha inercia, ¿no?, en ambas bandas. Centros de los dos extremos. Hasta el momento creo que está defendiendo muy bien el infantil del Real Madrid. Y me falta un poquito más ese control de balón, ¿no?, del que te hablaba al principio, para que ellos tengan problemas. Si no, ellos, la dinámica de este equipo es esta, ¿no?, jugar muy ofensivamente, con sobre todo el lateral por el lado izquierdo, doblando jugadores y haciendo daño por ahí, porque tienes varias opciones. Y luego en la zona de remate también, ¿no?, se incorpora cualquier jugador de una u otra banda, dependiendo de dónde venga el centro. Y Jaime Carnicero, que es el jugador tiene mucho peligro ahí. Está ahí, sí. Por eso la importancia de tener el control del balón, ¿no? A ver si poquito a poco se va haciendo con ese control del balón el infantil B y puede hacer su juego y daño, ¿no? Porque ahora está defendiendo muy bien, pero eso, claro, hace que ofensivamente tengas poca Cuidado, presencia. Ese balón para Gael Luengo, el centro. Atrapa Andrés Estaire. Es jugador, parece más otro extremo que lateral izquierdo. Está con muchísima presencia en el ataque rojiblanco de momento. Iba a comentar que Quique, que precisamente estamos viendo un muy buen trabajo defensivo por parte de ambos equipos. No es casualidad que sean los dos equipos menos goleados, junto con el Aravaca Ceiba, que está haciendo una temporada fantástica también, y el Getafe. O sea, al final son dos equipos que potencian mucho el ataque, como ya sabemos, pero que también tienen un sistema defensivo muy bien engrasado. Sí. Iván Morales, ante la presión de Diego González, jugando con Ade Segelin. De nuevo Iván. Para Hugo Miguel. Es lo que te digo, aquí se queda prácticamente descolgado Diego González, pero los demás jugadores del infantil B tienen que trabajar mucho en esas labores defensivas, porque es el Atlético de Madrid que tiene el balón. Sí. Por eso necesitas tenerlo tú, para que se dé la vuelta un poquito a la tortilla, ¿no? Ese balón ahora de Vicente Correa para Alonso García. Avanza por la parte izquierda. Alonso aguanta, línea de fondo, la pone. Y qué bien ahora la ayuda de Hugo Álvarez. Fantástico también el trabajo defensivo de los interiores del Real Madrid, tanto Hugo como Daniel Buiza. Sí. Saben que hoy es un partido complicado, es un partido de... Hoy toca ponerse mono de trabajo. Eso es. Ser solidario en los esfuerzos y ayudas continuas, porque este partido es aparte que es muy importante, como decimos. Ellos juegan muy bien al fútbol. Un excelente equipo, sin duda, el Atlético de Madrid. La pone Pablo Toro en cortito para Enzo Contreras, con espacio para poner el centro. Prefiere amagar. Buena presión ahora de Hugo Álvarez, a punto de recuperar. La pelea Hugo. Y cuidado esa acción ahora peligrosa. A de Segelin. El recorte, buena recuperación de Hugo. A ver si puede ser esta. A ver si puede ser esta. Son 2-1. Buen recorte de Hugo. El pase es buenísimo para Nacho Villanueva. El control y estaba en fuera de juego. Le señalan a Diego González. La recuperación. Ahí puede estar el partido, Quique. Ahí puede estar el partido en esa recuperación. Ellos tienen muchos jugadores volcados en el campo contrario, muy ofensivamente, están jugando, y eso obliga a que un robo ahí, pues, o reaccionan como lo han hecho ahora, que la verdad que ha sido muy buena la reacción defensiva con ese repliegue, y luego Ahora qué buen toque. Tener paciencia, ¿no?, cuando tienes el balón. Con el taco. Para elegir bien falta, sí. De Diego González, la falta sobre Hugo Fernández. Además va a ser el propio capitán del Real Madrid seguramente quien la ponga en juego. Parece que está Hugo
O Álvarez, no sé si es el que va. Sí, ha ido a hablar con el banquillo, no sé si es que tenía algún problema, igual le iba a comentar alguna jugada en concreto. O alguna indicación, alguna modificación. O incluso para la propia falta, para ver qué es lo que termina ahí están decidiendo. Está ahí de nuevo Hugo Fernández preparado para botar la falta. Y Hugo Álvarez, ¿no? Los dos Hugos, parece que son. Sí, están ahí los dos. Dos de los 5 Hugos que tenemos hoy en el partido. Vamos a ver quién es finalmente el que la pone en juego. Señala el árbitro, pita, la pone Hugo Fernández. El centro, ¡qué bueno! ¡Qué bueno era para Daniel Buiza! Llegó a conectar el cabezazo, pero se perdió desviado. Vuelve la posesión al Atlético de Madrid. Con qué calidad la pone siempre ahí Hugo Fernández. Sí, es también una manera de poder romper el partido o hacer daño, ¿no? La estrategia, ¿no? Ahí está muy trabajada por ambos equipos. El infantil B del Real Madrid lo sabemos que así lo realiza semanalmente, y bueno, pues una manera también de, en una de estas acciones, a balón parado, en faltas o córners, también con la subida de los centrales que van muy bien de cabeza, sobre todo Aaron Kral, pues hacerles daño y poder abrir el marcador por ahí, ¿no? De momento ellos están teniendo un poquito más de dominio del juego, pero no están tampoco llegando con... No, de momento no hemos tenido que mencionar prácticamente a Andrés, al guardameta del Real Madrid. Cuando ahora señala falta el colegiado en esa acción de Gael Luengo, que por el momento en estos 24 primeros minutos el jugador más destacado, yo creo, del Atlético de Madrid, por lo que estamos viendo. Pablo Toro abriendo la parte derecha donde aparece Iván Morales, para su lateral, para Adesegelin. Continúa Iván con mucho espacio. Cuidado. Ahí está Alonso García, cuidado que la puede pegar. Bien colocado Hugo Navarro para despejar. Muy concentrados todos, sí. Y ahora la falta clarísima y le va a costar la tarjeta. Cartulina amarilla para Pablo Toro. Quería sacar rápido Hugo Fernández. Hay que parar. Sí, porque Serpillo. Si hay tarjeta hay que darle tiempo al árbitro a que apunte la tarjeta y el minuto también. La cartulina mostrada sobre Pablo Toro, el dorsal 10 del Atlético de Madrid. Ellos saben que esto es lo que les puede hacer daño, ¿no? Como tienen tanta gente, tantos jugadores muy adelantados, pues un robo ahí, por eso intentan cortar, ¿no? La tarjeta es clara, porque intentan cortar esas contras, sobre todo con un jugador como Hugo Fernández, que es capaz. Que bien ahora, cuidado Hugo Navarro metiéndose dentro del área, y le taparon bien ahí el capitán del Atlético de Madrid, Hugo Miguel. Te decía que sobre todo cuando tiene el balón Hugo Fernández, ¿no? Que es un jugador, bueno, pues capaz de ver ese último pase de una manera fantástica, e intentan, con menos jugadores a nivel defensivo, pues cortar ese tipo de acciones cuando pierden el balón. Pero no renuncian a salir jugando desde atrás, lo estamos viendo, y con calidad. Además el Atlético de Madrid. Cuidado Alonso García, ese balón que buscaba Jaime Carnicero. Le llegó finalmente a las manos a Andrés Estaire, que saca ya largo, encontrando a Daniel Buiza. La quería ganar ahí el centrocampista del Real Madrid, Dani del Pino. Balón dividido, el despeje de Vicente Correa. A ver si el jugador del Real Madrid se la puede quedar. La pelea de Pedro Alarcón, y le van a señalar falta a Dani Buiza. Últimos 9 minutos de esta primera mitad aquí en el Cerro del Espino, en Majadahonda, viendo la jornada 3 aplazada de la División de Honor Infantil. El partidazo, sin duda, entre el Atlético de Madrid y el Infantil B. Y de hecho ellos están ejerciendo una presión adelantada bastante... Prácticamente no ha podido salir jugando desde atrás el Real Madrid. Lo estamos viendo que Andrés tiene que ponerla siempre en largo. Sí, alterna, ¿no? Ahora el intentar jugar o sacar el balón jugado de atrás con estos... Cuidado, la recuperación. Más largo, juego más directo, pero hay que llegar. Se puede quedar el balón ahí en 3 cuartos de campo. Ahora la posesión que vuelve a ser del Real Madrid, la presión. Hay falta, le agarraron claramente ahí a Diego González, que no está entrando mucho en juego, pero que le estamos viendo muy sacrificado ahí en el esfuerzo, en la presión. Al final también parece que un delantero, cuando
cuando no genera ocasiones o no marca goles es que no ha hecho un buen partido y ni nada más lejos de la realidad. Hoy Diego se está ahí sacando el cobre con los centrales del Atlético de Madrid en una tarea nada fácil. Dani del Pino. Sí, quizá el hecho de haber ido antes al banquillo, no hablar con el cuerpo técnico, con Juan Carlos Duque, de Hugo Fernández, es para decirle que se meta un poquito más por dentro. De hecho, creo que Hugo Álvarez ha cambiado la posición, se ha ido un poquito más al lado derecho. Y está ahora Hugo Fernández más de media punta. Eso es, dejando a Pedro Alarcón y a Daniel Huiza más en la zona de pivotes defensivos para tener más ahí, más ayudas. Y en el lado izquierdo un Nacho Villanueva que está también trabajando mucho a nivel defensivo. Partido que a nivel de trabajo no se puede poner ningún pero, Jesús. Para ninguno de los 22 protagonistas de momento en el terreno de juego de este centro deportivo de Majadahonda, el Atlético de Madrid. Ojo ahora la recuperación, Jaime Carnicero jugando atrás. Hades, buena presión tras pérdida del Real Madrid para recuperar rápido. Y ahora sí que está intentando tener algo más de control del juego el conjunto de Juan Carlos Duque. El despeje de Andrés Estaire, la gana Vicente Correa. La recuperación por parte de Pedro Alarcón. Le planteaba el desmarque Hugo Navarro. Prefiere jugar con Dani del Pino. Con Diego González abriendo con Nacho Villanueva. Avanza Nacho. El toque de Hugo Fernández. Y está en fuera de juego Diego González. El segundo fuera de juego que le pitan a Diego, pero muy justito, sí. Al límite ahí. Recordemos que en estas categorías no hay asistentes todavía. Y es verdad que lo tiene que ver muy claro el árbitro para señalar esos fueras de juego, los que de momento está incurriendo Diego González. Avanza Hugo Miguel. El servicio en largo. Bien situado Dani del Pino para hacerse con la posesión. Hugo Mora. El despeje de Jaime Carnicero será todavía posesión para el Real Madrid. Dando indicaciones ahí Juan Carlos Duque a los suyos. Sí, ha cambiado un poquito. Yo creo que a un 4-4-2 o un 4-4-1-1 con esa posición un poquito... Con Hugo un poquito más descolgado. Hugo Fernández. Buscando ahí conectar con su compañero en la punta de ataque, con Diego González. Ahí está el toque de Enzo Contreras, la recuperación por parte, le están agarrando claramente ahí a Pedro Alarcón, parte de Alonso García. Y pide calma ahí el banquillo del Real Madrid para poner el balón en juego. Dani del Pino, con espacio, jugando, baja a recibir Diego González, combina de nuevo con Dani del Pino. Con Pedro Alarcón, balón que le llega a Hugo Navarro, la parte derecha, continúa Hugo. Hugo Álvarez que todavía mantiene la posesión, sigue Navarro. De marcha de 1, de 2. Podían hacer falta, dice el árbitro que no hay nada. Y lo que señala, creo que es que el balón había salido. No, pero se ha salido es balón para el Real Madrid. No, ha pitado la falta, sí, ha pitado la falta ahí de Hugo Navarro en la recuperación. Y juega de nuevo el equipo de Pablo Pérez, el Atlético de Madrid. Hades. Ese balón al que no puede llegar ahora Carlos Romero. Sacará de banda Dani del Pino. Últimos 4 minutos para llegar al final de la primera parte. Momento 0-0 y sin ocasiones claras de peligro en esta primera mitad. Aquí que mucho respeto por parte de ambos equipos. Y yo creo que la indicación de Juan Carlos Duque es clara. Hemos visto en los primeros compases del partido que en el lado izquierdo del Atlético de Madrid generaba mucho peligro, sobre todo con la subida de Gael Luengo, y ha metido allí un poquito más en ese lado derecho a Hugo Álvarez para tapar, ¿no? Para que no sea un 2 contra 1 constante contra Hugo Navarro y tener esa ayuda, ¿no? Y vemos que está subiendo menos ya Gael, tiene más problemas para que se le vea a nivel ofensivo. Hugo Fernández no se la puede llevar. Le conocen de sobra, saben que es un jugador zurdo que va a buscar de ahí siempre esos centros. Y le tapan, eso es. Pero es lo que tú comentabas, es verdad que las subidas de Gael Luengo ahora están siendo mucho más contadas. Los primeros 15 minutos de partido eran prácticamente constantes, lo comentábamos, era un extremo más del ataque del Atlético de Madrid. Hugo Mora, el balón largo buscando a Diego González, el despeje de Dani del Pino.
Quiere hacer con ella Dani Buiza. La pelea, quien se la lleva finalmente es Adeseghelin. Abriendo a la parte izquierda donde aparece Gael Luengo. Sí, pero ya está ahí, vemos que ya está ahí Hugo, que es el encargado, mano, eso es el encargado de ayudar, ¿no? Y de taparle en las subidas de Gael Luengo, que es, para mí, como tú apuntabas, ¿no? Uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, sobre todo a nivel ofensivo. También es verdad que por ese lado, al estar constantemente subiendo, le puedes hacer bastante daño, ¿no? De hecho, antes en esa acción en la que se la llevaba Hugo Fernández, que no ha podido progresar, digamos que Gael estaba retrocediendo y estaba prácticamente en campo del Real Madrid. Al final es... Aquí lo vemos otra vez. Ahí le tenemos otra vez, regresando a su posición. Buena recuperación del Real Madrid. Dani Buiza abriendo parte izquierda, aparece Dani del Pino. Este para Nacho Villanueva, encara a su defensor, sigue Nacho. Buscando alternativas, se encuentra Dani del Pino, el servicio en largo, el despeje por parte del Atlético de Madrid. El Luengo que no quiere saber nada de la pelota, la pone arriba, cuidado, esa acción ahora para Jaime Carnicero. Y le señala juego peligroso, clarísimo, llegó ahí a cortar Aaron Kral. Y el árbitro ya mirando el cronómetro porque resta... Algo más de un minuto para llegar al final. No creemos que dé mucho descuento. Ha ido bastante rápido, sí. El partido, sin cambios, además. Los mismos 22 que han iniciado son los 22 que todo apunta que van a terminar la primera parte. Dani del Pino. Avanza el corte de Adeseghelin. Ojo, ahora hay que estar atentos para no conceder en este último minuto de la primera parte. Alonso García, le señalan la falta ahí a Dani Buiza. Y tendrá la última. El equipo rojiblanco la va a poner Adeseghelin. La pone arriba ahí el lateral. Buen despeje de Dani del Pino, que no era fácil, además la consigue mantener dentro del campo. Ojo, ahora Jaime Carnicero se la lleva. Ojo que se va, y vaya acción defensiva de Hugo Mora. Fundamental para mandar el balón a córner. Puede ser la última, ¿eh? Y esta sí que tiene toda la pinta de que va a ser la última para el equipo local. Hay que estar atentos también en estas jugadas a balón parado. Ellos también tienen mucha presencia a nivel físico también en estas jugadas. Sobre todo el número 4, Hugo Miguel, que a balón parado ha hecho ya 2 goles. Jugador peligroso en este tipo de acciones. Colocando el balón, la va a poner obviamente al área. Va a ser la última. Ahí está el centro, punto de penalti. Qué bien se eleva Aaron Kral para despejar. Ojo el despeje, otra vez Aaron Kral. El balón que se lo lleva Gael Luengo. Y otro despeje más. Hat-trick de despejes fundamentales de Aaron Kral para evitar esa acción. Y llegamos al final de la primera parte. De momento 0-0 en este centro deportivo de Majadahonda, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid Infantil B. Nos vamos, madridistas, volvemos en unos minutos con el comienzo de la segunda mitad. ¿Qué tal, madridistas? Volvemos a esta ciudad deportiva de Majadahonda, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, para seguir viendo la segunda mitad del partido que enfrenta en la jornada 3 aplazada de la División de Honor Infantil, el partido que enfrenta al Atlético de Madrid frente a nuestro Infantil B, y que de momento se está saldando como esperábamos, con un partido muy competido entre ambos, de momento con 0-0 en el marcador. Quique Velasco, muy buenas. Muy buenas, Jesús. Sí, una buena primera parte, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? El Infantil B ha tenido que trabajar mucho en ese aspecto, y lo ha hecho muy bien. Es verdad que tampoco ha tenido mucha presencia en portería contraria. No, bueno, pues Íñigo Asorey tampoco ha tenido que no ha tenido trabajo prácticamente los porteros. No ha tenido ninguna intervención importante, iba a decir, pero bueno, a mí el partido me está gustando. Ellos sabemos que tiene un potencial, sobre todo ofensivo, muy bueno. Es por ello que bueno, pues que hay que ser muy solidario defensivamente, trabajar como hasta ahora y aprovechar las que tengas. Así que vamos a ver si en esta segunda parte, con alguna modificación que pueda haber hecho Juan Carlos Duque, el cuerpo técnico, en el descanso, pues se le puede hacer un poquito más de daño, porque es lo que falta, ¿no? Ellos tampoco es que hayan
han tenido ocasiones también muy claras. El partido ha estado muy igualado en cuanto a ocasiones. Sí es cierto que ellos un poquito más han tenido el dominio del balón, el control del partido, pero bueno, en la segunda parte vamos a ver si algo cambia en ese aspecto y el Infantil puede tener un poquito más presencia en portería contraria y la que tenga pues que vaya para adentro. Sí. Va a ser, me da no sé por qué, que el partido va a estar marcado por pequeños detalles, sí. Y el primero que se ponga por delante puede tener mucho, si alguno lo logra, puede tener mucho para acabar así el partido. Vamos a ver cómo transcurre esta segunda mitad. Ya de momento teniendo más la posesión el equipo blanco, de momento creo que sin cambios en ninguno de los dos conjuntos. Se mantienen los 22 protagonistas. Yo creo que los dos entrenadores, lo que has comentado tú, yo creo que están conformes con la primera parte de sus equipos y ahora buscan, cada uno con sus armas, tratar de llevarse el partido. Sí, yo creo que el Infantil B, Juan Carlos Duque, el Real Madrid puede estar contento con su trabajo a nivel defensivo, sus ayudas en ese aspecto, el compromiso de todos los jugadores. Y quizá ese pero puede ser el llegar un pelín más, ¿no?, a portería contraria. Y por parte del Atlético de Madrid lo mismo. Creo que debe estar contento porque está teniendo la posesión, está llegando, está siendo un poquito más, teniendo más presencia en campo contrario, pero también los dos sin ninguna ocasión de gol clara. Entonces, sí, bueno, por eso te digo que el partido puede estar marcado porque el primero que tenga una oportunidad la meta para adentro y el partido se puede abrir, o pequeños detalles, una falta, el balón parado, pues que juegue un nivel importante y por ahí se pueda también romper el partido. Vamos a ver cómo transcurre, como decíamos, esta segunda mitad, ya aquí en el Cerro del Espino, en Majadahonda. Hugo Navarro, el saque de banda, lo pelea y lo gana. Ahora Dani Buiza, y buen balón que buscaba ahí a Diego González, la recuperación por parte del Atlético de Madrid. Carlos Romero. Avanza Carlos, buena ayuda de Nacho Villanueva sobre la subida del extremo rojiblanco. Ahora la recuperación por parte de Dani Buiza. Pedro Alarcón jugando con Dani del Pino, con Nacho Villanueva. Aguantando ahí sin perder la posesión para Dani del Pino. Esto es importante también, que no ha podido hacerlo mucho el Real Madrid en la primera parte. Sí. Y es clave tener el control del juego también. Es que puede ser una de las cosas que hayan podido hablar en el descanso, ¿no? El tener un poquito más, arriesgar un poquito más, tener más confianza con balón y a partir de ahí, pues ser capaces de que ellos no te roben el balón pronto cerquita de portería y te puedan hacer daño, ¿no? Ahí está Jaime Carnicero, el balón interior que buscaba. Bien colocado Pedro Alarcón. Importante el trabajo hoy de ese dorsal 6 del Real Madrid en esa labor. Aquí lo vemos, la presión posicional. Sí. Ellos sí adelantan líneas, no van con una presión muy intensa, pero incomodan y hay que tener tranquilidad con el balón. La pelea Diego González, el balón todavía para el Real Madrid. Avanza Hugo Navarro jugando con Hugo Fernández. El pase rechazado por un jugador del Atlético de Madrid será banda para el equipo blanco. Ya vemos ahí calentando a algunos jugadores que están adelantando un poquito líneas, ¿no? Sí. Cuando el balón lo tiene el Infantil B, adelantan líneas. Vemos ahí a Dani del Pino un poquito prácticamente en el medio, por dentro, pero siendo un jugador más, ¿no?, que pueda participar en esas jugadas donde el equipo está atacando. Será córner para el conjunto madridista. Lo va a poner en juego, como siempre, en esas acciones a balón parado, en esas jugadas de estrategia, Hugo Fernández. Que no sé si tuvo algún córner a favor en la primera parte. Yo creo que es el primero, sí. Aquí pues también cuidado, es importante. Eso es. La pone Hugo, el centro, el segundo palo es muy bueno. Termina atrapando Íñigo Asorey. Ahora cuidado esa acción ahí de Aaron Kral, que le va a costar la cartulina amarilla. Quiso evitar que el portero sacara rápido. Y la cartulina amarilla para Aaron Kral. Bueno, los dos equipos tienen muchas precauciones en ese tipo de acciones cuando están volcados en el ataque, pues cortar las contras. Era un saque rápido que intentaba Íñigo Asorey. Es verdad que se carga una tarjeta a Aaron Kral, pero era necesaria también ese sí, parón, ¿no? Ahí está de nuevo Hugo Navarro.
Jugando buen recorte de Hugo Álvarez. Que veíamos el cambio en la primera mitad, que sí. Hugo Álvarez estaba actuando por dentro y decidió Juan Carlos Duque moverla a esa banda derecha, y de momento en esta segunda parte se mantiene ese cambio táctico. Sí, porque ellos estaban teniendo mucha presencia en ese lado izquierdo, estaban generando mucho peligro, prácticamente todo el peligro del Atlético de Madrid venía por ese lado izquierdo con las subidas de Gael Luengo, y ahí ha estado, bueno, pues muy bien, y lo ha visto Juan Carlos Duque perfectamente, y ha metido en ese lado a Hugo Álvarez para que ayude, ¿no?, a Hugo Navarro, al otro Hugo. Sí. Verdad que si dices Hugo en el partido de hoy se giran varios, se giran varios, así que por eso decimos siempre el apellido para no liarnos nosotros, y que vosotros también cuando lo veáis desde casa tampoco sepáis de qué jugador estamos hablando, que todos comparten un rasgo en común aparte del nombre, que es la calidad con la que juegan en el Real Madrid. Avanzando el Atlético de Madrid, tratando de salir el control de Enzo Contreras. Avanza por la parte derecha Adesegelin. Buena ayuda otra vez de Nacho Villanueva, y también ayudando muchísimo a su lateral. El único que se descuelga un poquito es Diego González, pero los demás, sobre todo en bandas, ahí vemos en un lado pues Nacho Villanueva, y en el otro centro, bien colocado Andrés Estaire. Muy bien, Andrés, qué seguridad. Y te decía que en un lado vemos que la ayuda constante es de Nacho Villanueva a Daniel del Pino, y en el otro lado, ahora sí, que es lo que faltaba en esos primeros 20-25 minutos, es Hugo Álvarez el que ayuda a Hugo Navarro. Precisamente Hugo Álvarez ganándola de cabeza. El balón de Hugo Fernández, que buscaba a Diego González. Demasiado largo, controla Íñigo Asorey. Cuando en cortito para Hugo Miguel. Juega con Adesegelin. Ahora buena presión del Real Madrid para recuperar Diego González. Aguantando el delantero, sabe que es clave mantener la posesión, y lo hizo perfecto, jugando para Aroncral. Ataque posicional del Real Madrid. Eso también se ha ajustado muy bien, la presión a más alta, adelantamiento de líneas, y eso genera que se pueda robar cerquita a portería, y que ellos tengan muchas más dificultades para sacar el balón jugado desde atrás. Vuelve a jugar de nuevo. Ya el panorama ha cambiado en esta segunda parte. Estamos viendo muchísima más posesión por parte del Real Madrid. Y estamos convencidos de que es el camino hacia el gol. Nacho Villanueva, buen balón interior sobre Hugo Fernández. El control se la queda de nuevo Nacho. Uy, qué pase buscaba a Dani del Pino. Buena subida del lateral. Ojo, ahora hay que volver. Buena recuperación de Pedro Alarcón. Continúa Pedro, ahora es Alonso García, que trata de combinar con Carlos Romero. Bien colocado Pedro Alarcón, qué gran trabajo de Pedro, ahí en esa cobertura sobre la subida de Dani del Pino. Balón de nuevo para el Atlético de Madrid. Adesegelin, cuidado ese centro. Y no llega Jaime Carnicero por muy poquito. Qué amenaza tiene siempre este delantero del Atlético de Madrid. Tiene un instinto, un olfato goleador tremendo. De momento bien tapado por los centrales del Real Madrid. Avanza Hugo Mora para Dani del Pino. Recorta para adentro y juega en el centro del campo con Pedro Alarcón. Aroncral. Hugo Álvarez recibiendo pegadito, escorado a la banda derecha. Continúa Hugo. Saque de banda favorable al Real Madrid. Ahí está Hugo Navarro. Retrasando para Aroncral, con su compañero en el centro de la zaga, que va a buscar el servicio el largo. No es mala alternativa esa tampoco, cuando están cerradas las líneas de pase. Hugo Navarro. Para Hugo Álvarez, el toque por dentro, quiere llegar Dani Buiza. Mano. Puede haber mano, dice el árbitro que nada, deja continuar. La recuperación ahora por parte de Aroncral sobre Jaime Carnicero. Bueno, pero ya en estos 10 minutos estamos viendo ya más cositas, sobre todo con balón, que la primera parte, sobre todo a partir del minuto 20, no habíamos visto. El infantil es capaz de tener posesiones largas, de combinar, y mira, eso obliga casi, yo creo, a que ellos hagan cambios, porque ahora es cuando el Atlético de Madrid no está cómodo en el partido. Efectivamente, se producen los primeros cambios.
Uno ya se ha producido, que creo que es dorsal 15, Enzo Contreras, es el que se ha retirado. Y no sé si creo que es Vicente Correa, creo. O no, se mantiene en el... No, va a sacar de banda. Yo creo que puede ser el otro extremo. Yo no sé si ha quitado a los dos extremos, a Carlos Romero y a Enzo Contreras. Lo vamos a ver. Sí. No, Carlos sigue ahí. Carlos sigue, sí, el que ha entrado es con el dorsal 11, Jorge Díaz. Eso es. Y a lo mejor entonces va a ser a lo mejor Alonso García, jugador número 8, que también está por dentro. Vale, entonces no. No, sigue Alonso. Ahora lo terminamos de confirmar. Ese balón suelto, el despeje de Hugo Navarro. Quería hacer con ella Vicente Correa. Sesión todavía para el Atlético de Madrid. Creo que el cambio es en esa banda izquierda. En la banda derecha, porque vemos a Gael más adelantado. Sí, Gael es el que se adelanta la posición. Entonces ha entrado un jugador en este lateral. En este lateral derecho. Vamos a verlo. A ver esa presión que puede llegar de Nacho. A punto de llevarse el balón Nacho y le termina señalando la falta anterior al Real Madrid. Edes Egelif. Puede ser. Ades Egelin, el que se haya ido. Sí, puede ser. Y que esté jugando al derecho. Ajá. Y de hecho le vemos ahí chocando las manos. Se ha ido por la otra banda, por eso no lo hemos visto en imagen. Se ha ido. Claro, es que estaban marcando un poquito un jugador del otro lado, por eso pensaba que podía ser el otro extremo, Carlos Romero, pero no, ha sido Ades Egelin el que se ha marchado. Sí. Y lo que ha entrado Miguel Bairrao. Eso es, por este lado derecho. Cuidado, Alonso García, el disparo y la parada de Andrés en 2 tiempos. La parada de Andrés Estaire, bien colocado. Primera ocasión clara de peligro para el Atlético de Madrid y que bien la solventa Andrés Estaire. No era fácil la parada. Entra Luca Villa y Miguel Bairrao, ¿no? Jorge Díaz con el dorsal 11, sí. Jorge, eso es. Mira el disparo de Alonso García desde la frontal, bien colocado ahí Andrés Estaire para solventar el peligro. El despeje de Hugo Miguel. Lo gana perfecto Hugo Mora. La gana Jaime Carnicero. Viene la banda con Carlos Romero, no puede hacerse con ella. Será posesión para el Real Madrid. Dani del Pino, que quiere sacar rápido, juega con Dani Buiza. Con Hugo Mora abriendo para Aaron Kral. Ahora tiene más espacio Aaron Kral. Qué gran balón. Vaya pase espectacular y no llega el control. Le han señalado fuera de juego. Otra vez. El pase era extraordinario. Vaya pase espectacular de Aaron Kral. Complicadísimo. En muchísimos metros. Y el control de Nacho Villanueva era muy bueno también, ¿eh? Ahí sí. Con el exterior de su pierna derecha. Venga, chicos, va, fuerte, fuerte. Acá ya Íñigo Asorey buscando y encontrando a Jaime Carnicero. Cuidado del control del delantero del Atlético de Madrid. Ese balón interior y qué bien colocado. Qué atento siempre Andrés Estaire para evitar. Va a sacar de banda de nuevo Hugo Navarro. El balón arriba buscando a Daniel Buiza. Le queda suelto el despeje por parte de Hugo Mora. La va a pelear Diego González. Sale hasta ahí Íñigo Asorey, el portero del Atlético de Madrid, para ponerla arriba. Jorge Díaz, el jugador que ha entrado en esta segunda mitad por parte del Atlético de Madrid. Ahí está. El jugador de banda derecha, pero es zurdo, sí. Lo hemos visto. Cuando a banda cambiada. Sí, quizá buscar esas incursiones hacia adentro. Un poco el mismo rol que puede tener Hugo Fernández, ¿no? En esa parte derecha por parte del Real Madrid. Despeje de Aaron Kral, se quedaba un poco corto. La va a pelear, será saque de puerta para el Real Madrid. De momento, 15 minutos de esta segunda mitad. Continuamos con el 0-0 aquí en el Cerro del Espino, en Majadahonda. Partido clave para el liderato de la División de Honor Infantil. Buena disposición del Real Madrid en el partido de hoy ante un rival complicadísimo
Cuidado ahora ese saque, Jaime Carnicero. Bien tapado por Aaron Kral, que bien le llevó, que bien le escoró. No es nada fácil. Sí, ha echado prácticamente fuera del área, ¿no? De esa zona confortable de... Y encima la recupera Aaron Kral. Jaime Carnicero. A ver ese balón, el control de Diego González. Se hace con ella Iván Morales. El toque sobre Jorge Díaz, perdón. Avanza Dani del Pino. Muy bien se la lleva, fantástico Dani. Dani Buiza. Este para Nacho Villanueva. Abriendo la parte derecha donde aparece Hugo Navarro. El toque por dentro para Hugo Fernández. Nacho despeje de Nacho Villanueva, que estaba ahí por esa acción defensiva, que estaba descolocado y aprovechado para sacar ese balón. Y ha vuelto aquí a su posición natural del lado, en este lado izquierdo. Ojo Carlos Romero, la subida por parte derecha de Jorge Díaz. Ahí está Jorge retrasando para su compañero Carlos Romero. La puede poner Carlos, el centro, golpea en Dani del Pino y va a evitar a Andrés Estaire, atentísimo que el balón traspase la línea de fondo y a evitar así el saque de esquina. Dando alternativas, la va a jugar arriba Andrés Estaire. Ahí está el balón, se queda rechazado por la defensa, la quiere recuperar Gael Luengo. Sesión todavía para el Atlético de Madrid. Toque de Gael, la recuperación por parte de Hugo Fernández, bien colocado Hugo. Ahora es Dani Buiza. El pase que buscaba Diego González, a punto de encontrar ahí al delantero. El despeje, otra vez Aaron Kral. Vaya partido de los dos centrales del Real Madrid, ante un hueso duro de roer como es Jaime Carnicero. Sí. Los dos centrales muy bien, pero todo el equipo, estamos, mira, se va Nacho Villanueva, Nacho, que ha hecho un esfuerzo grandísimo trabajo a nivel defensivo. Gran partido de Nacho Villanueva en ese aspecto. Y vamos a ver quién es el que entra. Se prepara Alejandro Martínez, ¿no? Sí, Alejandro Martínez va a jugar con los dos puntas, yo creo. Pero va a llevar a Diego González. Sí, Diego, a la parte... se va a meter un poquito por detrás, en este lado izquierdo. Sí, pero bueno, es un cambio ofensivo, para mi manera de verlo. Sí. Sí, porque evidentemente Alejandro Martínez va a actuar como en el centro del ataque. Delantero referencia, sin duda. Juan Alonso García, el balón para Carlos Romero. Cuidado Andrés, ¡qué parada! ¡Qué parada de Andrés Estaire! Que anima a sus compañeros después de una intervención que puede valer un partido, la definición de Carlos Romero, y cómo le tapa todos los huecos habidos y por haber. Qué listo ha estado ahí Carlos Romero, cómo se ha ido a por Dani. Dani no le ve venir, carga un poquito con el hombro y eso hace que Dani del Pino pierda un poquito la estabilidad y luego gran salida de Andrés Estaire para solventar la primera ocasión clara, Jesús, Sí. de peligro del Atlético de Madrid. Esta sí que ha sido clara de verdad. Ojo ese centro ahora de Jorge Díaz, a punto de llegar al remate otra vez Jaime Carnicero, que ya ha tenido dos. Sí, y está, yo no la ve llegar, porque salta por delante de él. No sé si es Alejandro Martínez el que salta por delante de él y no la ve llegar, pero segunda ocasión. El que no consigue conectar ese cabezazo y encontrar portería el delantero. Este cambio, si Diego González no hace esa labor que ha hecho Nacho Villanueva de tan intensa a nivel defensivo, por este lado derecho va a poder sufrir, ¿no?, el infantil del Real Madrid. No sé si eso lo verá Juan Carlos Duque y hará algún cambio o va a mantener esa posición adelantada de Diego González y de Alejandro, y va a jugar un poquito con más riesgos. Igual, sí, jugando a lo mejor con dos delanteros más puros y quizás un jugador del medio del campo llevarlo a esa banda derecha. Cuidado esa acción ahora de Jaime Carnicero, que bien responde Aaron Kral. Le están haciendo falta, la señal al colegiado. Fantástico el partido de Aaron Kral. Cómo recuperó la posesión, la posición también frente a Jaime Carnicero, ganándole la carrera. Primero la posición y luego la posesión. Eso es. Pero qué partido, sí. A nivel defensivo, a nivel de trabajo, el partido es extraordinario de todos los jugadores del Infantil B. O sea, una solidaridad defensiva. Nadie deja de pelear ni un instante.
Lo que tú comentabas, era un partido de mono de trabajo y se lo han puesto todos desde el calentamiento. El despeje ahora de Hugo Fernández, la va a pelear Alejandro Martínez. Ahí es donde tiene presencia el delantero del Real Madrid. Hugo Miguel juega para Iván Morales. El despeje se lo quiere quedar Jorge Díaz. Ahí está Jorge. El balón para Carlos Romero. Cuidado esa subida, la pone Carlos. Bien colocado Andrés Estaire sin problemas. 21 minutos. Hemos entrado ya en el último cuarto de hora de encuentro. Todo por decidir aquí en el Cerro del Espino de Majadahonda. Andrés, ese servicio en largo. Control de Jaime Carnicero, cuidado de Alonso García. Ojo que se queda el balón para Gael Luengo, el disparo. Otra vez colocado Andrés Estaire, que además evita ese posible rechace. La estructura ofensiva del Atlético de Madrid es muy buena, sobre todo por ambas bandas. Genera mucho peligro por las dos bandas, con el doblamiento de los laterales. Para mí es el mayor arma que tiene este equipo. Y claro, de eso se aprovecha un Jaime Carnicero que va muy bien por arriba. Pero me parece que es un equipo muy bien trabajado, sobre todo en ese aspecto, ¿no? En juegos por banda. Alientan todavía hasta 5 jugadores del Real Madrid. Momento solamente un cambio el que ha introducido Juan Carlos Duque. Jaime Carnicero, bien tapado, como siempre, por Aaron Kral, que además vuelve a recuperar y fuerza la falta del delantero del Real Madrid, del Atlético de Madrid, perdón. Vaya partido de Aaron Kral. Sí. Además también se preocupa por el... Se disculpaba así con el delantero. No sé si era Gael Luengo. Y a ver esta acción, está un poco lejos. Va a tener que meter un buen puntapié Hugo Fernández, pero estas acciones a balón parado siempre generan peligro. Esperando a poner el balón en juego Hugo Fernández. Ahí se prepara el capitán, el centro, vaya balón, y a punto de encontrar un destinatario. Lo atrapó bien Ignacio Asorey. Sí, ese tipo de balones también Íñigo va muy bien. Los dos porteros, tanto Íñigo Asorey como Andrés Estaire, están siendo... Cuidado ese balón, y la peleaba Jaime Carnicero, otra vez atento Andrés Estaire, que en esta segunda mitad sí que está teniendo trabajo. Pero los dos tienen mucha seguridad por arriba, todo este tipo de balones están teniendo pocos problemas. Alejandro Martínez. El balón parado y el juego un poquito más directo no está teniendo mucha importancia, pero... Ojo, ese balón que se lo quería quedar Hugo Fernández. La posesión vuelve a Pedro Alarcón. Tiene que volver a tener la posesión el Real Madrid. Lo estaba haciendo bien en el arranque de la segunda mitad. Para que bien la deja correr Hugo Álvarez. El centro para Alejandro Martínez. No llega a rematar. Saque de puerta para el Atlético. Sí, es un poquito un dibujo con obligación también defensiva para Diego González, pero más corriendo un poquito más de riesgos, ¿no? Pero es que es lo que tiene que hacer si quiere tener alguna ocasión de peligro, ¿no? Acumular más gente en el área en los remates. Tratar de conseguir ese gol, que sería clave, Sí, totalmente. Sería clave, y más en este momento del partido. El centro buscando a Jaime Carnicero, cuidado que se lo queda Carlos Romero. El balón abierto para Jorge Díaz. Se le ha ido. Se le ha ido el balón, lo señala el colegiado muy claro. Se le ha ido por controlar con la pierna izquierda. Sí. Pues era un balón fácil para controlar con la pierna derecha. Tenía una buena ocasión, porque estaba bastante liberado. Claro. La recuperación por parte de Iván Morales, la peleaba Pablo Toro. Vuelve de nuevo ahora Miguel Barriao. Alonso García jugando a la parte izquierda, donde ahí juega Gael Luengo, con Pablo Toro. Alonso García con espacio, prefiere girarse, vuelve a combinar en la parte izquierda para Vicente Correa. Con Miguel Barriao, amaga el centro, bien tapado por Hugo Álvarez. Otro, está haciendo un trabajo fantástico. Sí, tanto Hugo Álvarez como Nacho Villanueva se están desfondando ahí, se han desfondado para... Han estado haciendo y han hecho lo que menos les gusta, que es defender. Les gusta mucho más llegar, a atacar, pero bueno, no se puede, y mira, cambio. Y ahora creo que se retira Diego González, precisamente. Sí.
Será Diego González, que dudaba si irse para allá o irse, y se ha ido por este lado izquierdo, y vamos a ver quién entra. Lo normal es que entre Eduardo Malo. Sí, Edu Malo. Yo creo que ha sido, ahí le vemos en la punta de ataque ahora, aunque probablemente también actuará por esa banda izquierda donde suele ejercer el jugador del Real Madrid. También ha entrado en el partido Jorge del Sanz, el jugador del Atlético de Madrid, dorsal 17. Ahora la falta señalada sobre Carlos Romero, que directamente se ha ido a jugar en doble punta, con Jaime Carnicero. Tienen mucha movilidad los dos jugadores del Atlético de Madrid. Es que es un partido con pocos cambios, los dos equipos, y el 0-0 hace que quieran quieran mantener su estructura, que le está dando buenos resultados. Por el centro ahora de Alonso García, buen despeje de Aaron Kral. El partido de hoy. Alejandro Martínez, otra vez Alonso García, la pone arriba. Hugo Navarro, el rechace le favorece para Hugo Álvarez. La pelea ahí, Jaime Carnicero se quiere hacer con ella. Qué gran trabajo de Hugo Álvarez. Sí. Fantástico, un jugador con la calidad con la que tiene Hugo Álvarez. Cómo se está remangando y echando una mano ahí en defensa. El saque de Hugo Navarro, se queda suelta Alejandro Martínez. Abriendo, cuidado ese control, que bien se zafa Dani del Pino, de 1, de 2. Ahora termina perdiendo, pero le estaban haciendo falta. Le agarraron. Sí, la primera creo que es falta clara. Se quejaba ahí el banquillo del Atlético de Madrid, pero era claro porque le estaban agarrando ahí a Dani del Pino. Hugo Mora. Para Dani Buiza, jugando para Hugo Navarro. El toque, a ver si puede llegar. No lo consigue. Demasiado largo el balón para Hugo Navarro, y hemos entrado ya en el último tramo de los 10 minutos. Queda tan solo 7 a partir de ahora. Además, el partido apenas se ha parado incluso, porque los cambios se han producido muy rápido. No ha habido apenas interrupciones, no ha habido lesiones. La verdad, partido de los que nos gustan, con mucha intensidad. Además, Jaime Carnicero. La ganaron Kral. Abriendo a la parte derecha, a ver si puede. De vista el balón. Sí, se le escapó de vista a Hugo Álvarez. Va a sacar ya por esa parte izquierda el Atlético de Madrid. El balón que se quedaba rechazado, el despeje de Hugo Mora. La pelea Pedro Alarcón. La gana para Hugo Navarro, el despeje. Se hace con ella Alejandro Martínez, buen control, aguanta Alejandro Martínez. Importante el trabajo del delantero, ahí está Alejandro. Pelea, no puede llegar Iván Morales, a ver si puede ser aquí. La puede poner Alejandro, el centro. Rebota en Hugo Miguel. Y será córner para el Real Madrid, que lo sigue intentando. Mira, en corto. Edu Malo, a ver. Realmente creo que tenían ahí esa opción. Sí, pero no quieren hacer algo que se salga de lo que tienen planeado, porque si era una jugada para haber hecho un 2 contra 1 ahí, aprovechar esa despiste, ¿no? Al centro Hugo Fernández, el remate, y no llega Alejandro Martínez. Sí, quedó el balón ahí rechazado, a punto de llegar Alejandro Martínez. Y fíjate otra vez el trabajo de Hugo Álvarez ahora aquí en la parte izquierda. Vaya partido. Edu Malo. De marcha del primero, Edu Malo juega con Hugo Fernández. Ahí está Hugo, a pura línea de fondo. Hugo, le han podido hacer falta. Es clarísima la falta. Pues está peligrosísima. Y esta sí que es peligrosa. ¡Ojo el saque! ¡Directo! ¡Gol! ¡Gol! Lo que decíamos, ¡Gol! ¡Pero qué listo! Minuto 30 de partido cuando nadie se lo esperaba. Hugo Fernández aprovecha la pasividad de la defensa del Atlético de Madrid. Se quedó protestando la falta. La vio clara. Se la dejó a Edu Malo, que de primeras no falla y marca
el primero del partido. Vaya golazo del Real Madrid. Bueno, decíamos que antes en el córner han tenido la posibilidad de sacar en corto, porque ellos se han vuelto a despistar. No lo han hecho por no salirse del guión, pero ahora era totalmente salirse del guión. Edu Malo estaba solo en el vértice del área pequeña y ahí ha estado muy listo. Hugo Fernández le ha puesto ese balón con la pierna izquierda ante las protestas del equipo del Atlético de Madrid, de los jugadores del Atlético de Madrid, y bueno, pues pone por delante al infantil del Real Madrid. Importantísimo este gol. Qué jugada, qué Vamos jugada. a decir que es de pillo, ¿no? Es un gol de pillo, pero además es que me estaba fijando de si el balón podía estar en movimiento, si podían tener algún argumento para poder anular el gol. Estaba muy cerca, estaba perfectamente parado el balón. Además lo ha visto Hugo, se lo ha dejado a Edu Malo y de primera, sin ponerse nervioso, lo ha metido dentro del campo, lo ha parado con la mano y ha dado un pase para que Edu Malo, pues muy atento, hiciese este 0-1. Y ahora se nos vienen 6 minutos como mínimo. Yo creo que alargará como mínimo un par de minutos o 3 el colegiado. Se nos vienen unos minutos hiper intensos. La va a poner Alonso García. El centro, segundo palo, la quiere ganar por arriba. Andrés Estaire vuelve a mostrar esa solvencia que ha demostrado durante todo el partido y atrapa sin problemas. Qué gol de Edu Malo, qué bien lo vio Hugo Fernández. Sí, pero qué maravilla. Pues estaba en una falta que para mí es clara, porque Hugo le tenía la posición ganada y le han hecho una entrada por detrás que ha impedido que centrase. Falta era muy clara, sin duda. Ojo ahora la acción de peligro, cuidado que avanza. Ahí está de nuevo el Atlético de Madrid. Ojo ese balón, Alonso García, frontal del área, la pega Alonso, ¡al palo! ¡Al palo! Ha tenido el empate el Atlético de Madrid. Se salva el conjunto blanco. Vaya disparo de Alonso García. Ojo ahora al centro, parte derecha, despeje de Hugo Mora. Se quiere hacer con ella Edu Malo. El pase sobre Alejandro Martínez, la recuperación de Hugo Miguel. Va a tocar sufrir en estos últimos minutos. Va a tocar sufrir más y defender si cabe aún más. Entra segundo. Y además sin cambios, ¿eh? Es cierto de que ese gol Hugo Álvarez, la ventaja. Y el ritmo que tiene el partido, cualquier jugador que entre lo puede notar, puede no entrar con el ritmo necesario. Por eso ninguno de los entrenadores yo creo que quiere hacer cambios. Cuidado ese balón suelto, el disparo se pierde de Iván Morales. Ha tenido el empate el Atlético de Madrid en ese disparo desde la frontal de Alonso García. Ya lo hemos visto, tiene un disparo fantástico el jugador del Atlético de Madrid. A esa sí que no llegaba Andrés Estaire. Miró al palo, le pidió por favor que apareciera y apareció. Ahí lo vemos. Sí, porque el disparo era muy bueno, Va a sacar Aaron Kral de portería. El balón larguísimo. La recuperación por parte del Atlético de Madrid. Jaime Carnicero. No hay fuera de juego porque estaba Aaron Kral volviendo a la jugada. Hugo Mora. La posesión todavía del Atlético. Jorge Díaz. El balón interior. Cuidado que aparece por ahí el jugador del Atlético de Madrid, Luca Villa. Y ha entrado ahora también para darle algo más de frescura al ataque. Yo creo que entró justamente después del gol. Sí. Fue el único cambio que ha hecho el Atlético de Madrid después del gol y la única modificación para intentar darle la vuelta o empatar un partido que se le ha puesto cuesta arriba y en contra. ¿Algún cambio más? Entramos ya en el último minuto del tiempo reglamentario. Estamos convencidos de que al menos un par de minutos el colegiado va a dar seguro. Cuando se producen ahí más cambios, se marcha el asistente del gol, Ahora sí, Hugo Fernández. Hoy se retira, creo que ha sido Hugo Navarro. Creo que entra Álvaro Cuervo. Sí, Álvaro Cuervo para jugar en esa parte izquierda. Dani Del Pino va a actuar de central. Y creo que es Hugo Mora el que va a jugar de lateral derecho. A ver el saque. La quiere ganar Edu Malo. Y ha entrado como se tiene que entrar a un partido, a revolucionarlo por completo. El autor del gol, Iván Morales. El balón, el despeje de Hugo Mora, se lo quiere quedar Edu Malo. El control es bueno, la aguanta Hugo Álvarez. Qué balón para Alejandro Martínez.
Ahí está el delantero del Real Madrid jugando bien de espaldas, aguantando y además forzando el saque de banda. Con calma Álvaro Cuervo para poner el balón en juego. Qué importantes pueden ser estos 3 puntos. Sí, sí. Álvaro Cuervo, el balón para Edu Malo. Aguanta ahí en el córner. Quiere quedársela a Álvaro Cuervo. El balón despejado por parte del Atlético de Madrid. Jaime Carnicero. El control que no es bueno de Luca Villa. Se la quiere quedar. Dani Buiza la puede probar. Incluso el disparo. Qué balón para Edu Malo. Que recorta el disparo. Y se le quedó muy centrado. Le quedó centrado ahí el disparo de Edu Malo. Otra gran jugada del extremo del Real Madrid. Ojo, ahora la contra. Jaime Carnicero, ahora le están buscando siempre. No, que se ha ido Hugo Navarro, lateral derecho, y se ha ido allí a la banda derecha Daniel del Pino. Sí. Sí, una defensa un poquito más física, ¿no? Más... Bueno, de hecho creo que está jugando de central y ha entrado Álvaro Montoro, ¿eh? Yo creo que está jugando con defensa de 5 directamente Juan Carlos Duque para estos últimos minutos. El balón del Atlético de Madrid, avanzando Iván Morales. Ahora la parte derecha. Ahí aparece Jorge del Sanz, Alonso García. Cuidado Alonso, que tiene muy buen disparo. El balón al que quiere llegar Iván Morales y le van a señalar la falta. Cuidado que es peligrosísima. Cuidado que es muy peligrosa. Queda poco para llegar al final. Y creo que esa falta va a tener el sello de Alonso García, que ya hemos visto que tiene un disparo fantástico el zurdo del Atlético de Madrid. Sí, línea de 5 ellos, el infantil Sí. B para estos últimos minutos, ¿eh? A ver si decide... Lógico. Sí, sí, claro, al final hay que... Y sigue Cuidado, moviendo ahí el esférico Alonso García. Además es que lo ha movido varios metros, ¿eh? Varios metros. Ahora le pide a Edu Malo que retrase su posición. Mucha tensión en estos últimos instantes. La sigue moviendo una vez más Alonso García. A ver a dónde va ese disparo. La pega Alonso. Bien colocado para despejar Hugo Mora. También Hugo Álvarez se la quiere quedar Edu Malo. La da para arriba. Ahí se quejaba y con razón el jugador del Real Madrid. Avanza Alonso García. Le agarra Edu Malo. Le va a sacar la cartulina. No se la ha sacado. No. Pensaba que Sí, iba ahí. se ha echado mano al bolsillo. Y yo creo que va a ser la última, ¿eh? Hay que defender esta con todo lo que haya. Alonso García la va a poner. El centro cortito, despeja Edu Malo. Ojo que va a tener otra el Atlético de Madrid. La va a volver a poner Alonso García. Con todos ahí en el área. La pone el remate. Andrés para y final. Final del partido. Gana el Real Madrid. Qué victorión para el equipo de Juan Carlos Duque en esta visita al Cerro del Espino de Majadahonda. Victoria fantástica gracias al gol de Edu Malo en el minuto 30 de la segunda mitad. Aquí lo estamos viendo en esta acción de estrategia y de pillería a la vez. Qué bien lo hace Hugo Fernández, como ve desmarcado a su compañero, le cede el balón y marca Edu Malo. Un gol que vale una victoria. Quique Velasco, muchísimas gracias. Un placer, Jesús. Madridistas, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos con más fútbol de cantera. Hasta pronto.